El comandante Vexprime se ajustó la banda ceremonial por 15ª vez, mientras sus 4 ojos escudriñaban la gran sala de exámenes de la Academia de Defensa Galáctica. Hoy se celebraba la evaluación final para los analistas tácticos más prometedores de 17 sistemas estelares. La flor innata, reflexionó, observando cómo los candidatos de diversas especies ocupaban sus asientos asignados. Nervioso, comandante, preguntó su ayudante, la teniente griega, con los tentáculos crispándose de emoción apenas contenida. Vexprime apenas respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. Es solo que la promoción de este año incluye representantes de regiones bastante volátiles. La sala de exámenes bullía de tensión mientras los candidatos ocupaban sus puestos. Los imponentes creyanos con sus exoesqueletos cristalinos dominaban las filas traseras, mientras que los ágiles cefirios se posaban delicadamente en las secciones centrales. Cerca del frente, un grupo de guerreros valorianos permanecían rígidos, con sus rostros escamosos con expresiones de severa determinación. Y luego estaba la fila 3. La mirada de Vexprime se detuvo en la humana sentada allí, su apariencia común y corriente casi cómica entre los alienígenas reunidos. Vestía ropa sencilla, su cabello castaño recogido en lo que los humanos llamaban una coleta, y parecía estar. ¿De verdad estaba bostezando? Extraordinario, murmuró el Dr. Kelvin, el psicólogo jefe de la academia, que apareció junto a Vexprime. Mírenla, completamente relajada mientras todos los demás vibraban de ansiedad. La humana en cuestión, según su expediente, se llamaba Maya Torres, de 26 años, de un planeta remoto llamado Tierra, sin antecedentes militares significativos, y de alguna manera había obtenido una puntuación lo suficientemente alta en las pruebas preliminares como para ganarse un lugar en este prestigioso examen. Quizás no comprende la gravedad de la situación que Vexprime sugirió, observando cómo Maya sacaba lo que parecía ser un bocadillo y comenzaba a masticar con satisfacción. Las 3 cabezas del Dr. Kelvin se inclinaron al unísono. O quizás ella lo entiende mejor que nosotros. El examen comenzó puntualmente a las 8, hora estándar galáctica. Ante cada candidato se materializaron pantallas holográficas, mostrando el mismo escenario, un mapa estelar detallado de la disputada región de la nebulosa de la Hélice, con rutas comerciales, instalaciones militares y zonas de conflicto recientes. Su tarea, anunció Vexprime, con su voz resonando por la cámara, es identificar la mayor amenaza para la paz y la estabilidad galácticas en este sector. Tienen 3 horas. Inmediatamente, la sala se llenó de actividad. Los candidatos comenzaron a manipular sus pantallas, ampliando diversos elementos, cruzando datos y realizando cálculos rápidos. Los creyanos trabajaban con precisión mecánica, sus movimientos sincronizados como una mente colmena. Los valorianos abordaron el problema con la franqueza típica de un guerrero, centrándose en objetivos militares obvios. Maya Torres, sin embargo, simplemente se recostó en su silla y observó la pantalla con lo que solo podría describirse como un interés moderado. Su interfaz falla, susurró el teniente Griggs. Incluso un diagnóstico ordenó Vexprime, aunque no podía evitar la sensación de que algo más estaba sucediendo. El diagnóstico fue negativo. La interfaz de Maya funcionaba a la perfección. Simplemente no la usaba como los demás. 20 minutos después del examen, por fin se movió. Pero en lugar de manipular el mapa estelar, abrió lo que parecía una base de datos cultural y comenzó a leer sobre las distintas especies representadas en el escenario. No sobre sus capacidades militares ni sus alineamientos políticos, sino sobre su arte, su literatura, sus costumbres sociales. ¿Qué demonios está haciendo?, murmuró el Dr. Kelvin. Mientras tanto, los demás candidatos estaban absortos en sus análisis. La delegación creyana había identificado a los piratas Colmillo Oscuro como la principal amenaza,
señalando sus recientes incursiones en las rutas marítimas y el creciente número de su flota. Los valorianos habían llegado a una conclusión similar, aunque también consideraban la posibilidad de una intervención del misterioso culto del vacío. Los zefirianos, siempre economistas, estaban centrados en una posible guerra comercial entre los consorcios mineros de Belton 4 y los colectivos agrícolas de Nueva Cosecha. Sus cálculos mostraban cómo el colapso económico en cualquiera de los dos sistemas podría desestabilizar toda la región. Todas conclusiones perfectamente razonables de algunas de las mentes tácticas más brillantes de la galaxia. Maya Torres leía poesía. Comandante, la voz del teniente Griggs tenía un matiz de desconcierto. Ha accedido a los archivos culturales de la región de la nebulosa hélice. Lleva 47 minutos seguidos leyendo. Poesía, crítica de arte, novelas históricas, añadió el Dr. Kelvin, con la voz apagada por la confusión. Bexprime observaba a la humana con creciente fascinación. O era completamente incompetente, o estaba jugando a un juego que los demás no entendían. Dado que de alguna manera había calificado para este examen, él comenzaba a sospechar esto último. A las 2 horas, algo cambió en la sala de exámenes. Varios candidatos comenzaban a finalizar sus evaluaciones, confiados en sus conclusiones analíticas. El líder del equipo creyano, un formidable espécimen llamado Tex 99, incluso había comenzado los bocetos preliminares de un plan de respuesta militar. Maya Torres cerró el archivo de poesía y abrió un nuevo archivo, un acuerdo comercial aparentemente trivial entre 3 sistemas menores en el borde exterior de la región nebulosa. ¿Y ahora qué?, se preguntó Bexprime en voz alta. Leyó el documento completo, las 47 páginas de texto legal, proyecciones económicas y calendarios de envío. Luego lo comparó con los patrones de inmigración, las densidades de población y algo llamado tasas de difusión cultural. Con 30 minutos restantes, Maya finalmente activó los elementos interactivos de su pantalla. Pero no se centró en las amenazas obvias que habían captado la atención de todos. En cambio, comenzó a rastrear patrones de comunicación entre poblaciones civiles a través de sistemas aparentemente inconexos. Está mapeando el flujo de información, se dio cuenta de repente el Dr. Kelvin. No inteligencia militar ni datos económicos, sino información cultural. Historias, música, arte. El patrón que emergió fue sutil pero inconfundible. Los años se extendían por la región, saltando de un sistema a otro a lo largo de rutas comerciales y redes de comunicación, o manifiestos políticos o planes militares, pero algo mucho más insidioso, una erosión gradual de los marcadores de identidad específicos de cada especie. Tiempo, anunció Bexprime. La sala de exámenes quedó en silencio mientras los candidatos preparaban sus presentaciones finales. Según el protocolo, cada uno dispondría de 5 minutos para presentar sus hallazgos ante un panel de oficiales superiores y académicos. Los creyanos fueron los primeros en intervenir. Su presentación fue una obra maestra de análisis táctico. Identificaron 17 organizaciones piratas distintas, mapearon sus cadenas de suministro y propusieron una respuesta militar coordinada que eliminaría la amenaza en 6 meses. Impresionante, minuciosa y completamente predecible. Los valorianos siguieron con un enfoque similar, pero más agresivo, abogando por ataques preventivos inmediatos contra cualquiera que pareciera sospechoso. Los zefirios se centraron en las sanciones económicas y las modificaciones de las rutas comerciales. Cada presentación fue competente, bien documentada y abordó amenazas reales a la estabilidad regional. Maya Torres fue la última en ser llamada. Se levantó lentamente, tomando un único bloc de datos, y caminó hacia la plataforma de presentación con la confianza despreocupada de quien no tiene nada que demostrar.
Los evaluadores reunidos observaron con escepticismo apenas disimulado cómo esta humana común y corriente se preparaba para justificar su presencia entre las mentes tácticas de élite de la galaxia. Honorables evaluadores. Comenzó, con un ligero acento en la voz que varias especies encontraron extrañamente tranquilizador. Mis colegas han identificado numerosas amenazas válidas para la estabilidad en la región de la nebulosa hélice. Piratas, perturbaciones económicas, extremismo político, todas preocupaciones genuinas que merecen atención. Hizo una pausa y activó su pantalla para mostrar el mismo mapa estelar que todos habían estado analizando. Sin embargo, todos habían pasado por alto la verdadera amenaza. La que ha estado operando abierta, sistemáticamente y con una eficacia devastadora durante los últimos 18 meses. El salón estalló en murmullos de sorpresa. Varios candidatos intercambiaron miradas escépticas, mientras los evaluadores se inclinaban hacia adelante con renovado interés. La mayor amenaza para la paz galáctica, continuó Maya, con un tono que se mantuvo familiar a pesar de la gravedad de sus palabras. No se esconde en bases de asteroides ni conspira en consejos secretos. Está aquí mismo, en esta sala. El silencio que siguió fue tan absoluto que el zumbido del sistema ambiental parecía ensordecedor. Lo siento, interrumpió Vexprime con la voz tensa por la confusión. ¿Pero está sugiriendo que uno de los candidatos al examen es una amenaza para la seguridad galáctica? Maya sonrió y, por primera vez desde que comenzó el examen, pareció genuinamente divertida. Ninguno de nosotros, comandante. Todos nosotros. Señaló a los candidatos reunidos, su movimiento abarcando toda la sala. Representamos a las mentes tácticas más brillantes de 17 sistemas estelares diferentes. Hemos sido entrenados para identificar amenazas, neutralizar enemigos y mantener la estabilidad mediante un análisis superior y una acción decisiva. Somos los mejores y más brillantes que la galaxia tiene para ofrecer. Su sonrisa se ensanchó. Y eso es lo más importante. Y eso, caballeros y seres de diversos géneros, es precisamente el problema. La cabeza del Dr. Kelvin se inclinó confundida. Me temo que no entiendo su lógica. Por supuesto que no, respondió Maya, su tono aún agradable, pero ahora con un tono que hizo que varios candidatos se movieran incómodos. La cabeza del Dr. Kelvin se inclinó confundida. Dijo, buscas enemigos contra los que luchar, problemas que resolver y amenazas que eliminar. Activó una nueva pantalla, mostrando el análisis cultural en el que había estado trabajando. La cabeza del Dr. Kelvin se inclinó confundida. Pero la verdadera amenaza no es algo que puedas bombardear. La cabeza del Dr. Kelvin se inclinó confundida. Es una idea. La cabeza del Dr. Kelvin se inclinó confundida. 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 La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del Dr. Kelvin se inclinó confundida.
La cabeza media del doctor Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del doctor Kelvin se inclinó confundida. La cabeza media del doctor Kelvin se inclinó confundida. La cabeza 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 del doctor Kelvin se inclinó confundida. Diferencias, tenían preocupaciones notablemente similares, esperanzas, miedos y frustraciones similares. ¿Y eso es una amenaza?, preguntó la teniente Griggs, con los tentáculos retorciéndose de confusión. Es cuando esas preocupaciones similares incluyen un creciente escepticismo sobre la competencia y la necesidad de sus respectivos gobiernos, respondió Maya con calma. La pantalla cambió, mostrando encuestas de población y datos de sondeos que la mayoría de los candidatos habían ignorado por considerarlos irrelevantes para la evaluación de seguridad. Los ciudadanos de toda la región comienzan a preguntarse por qué necesitan burocracias militares complejas para protegerse de amenazas que parecen existir principalmente para justificar la ayuda de esas mismas burocracias. Se plantean preguntas incómodas sobre la asignación de recursos, sobre el verdadero coste de mantener estos vastos aparatos de seguridad y sobre si sus líderes realmente se preocupan por sus intereses. Bexprime sintió una sensación fría que se extendía por su banda ceremonial. Ese es simplemente un discurso democrático sano. ¿Lo es?, preguntó Maya, abriendo otro flujo de datos. Porque el análisis de patrones sugiere algo más significativo. No se trata de una simple insatisfacción política casual. Es un cambio ideológico coordinado hacia lo que los humanos llaman autodeterminación radical. El término flotaba en el aire como un arma. El término flotaba en el aire como un arma. Los ciudadanos empiezan a creer que pueden resolver sus propios problemas sin esperar el permiso de autoridades lejanas. Están formando cooperativas entre especies, estableciendo redes comerciales independientes y creando instituciones culturales que operan fuera de los marcos gubernamentales tradicionales. Hizo una pausa, asimilando las implicaciones. En 18 meses, este movimiento ha crecido de unas pocas colaboraciones artísticas dispersas a una red que abarca 47 sistemas. No están organizando ejércitos ni planeando rebeliones. Simplemente nos ignoran. El silencio en la sala era absoluto. Y esa, concluyó Maya, es la amenaza más peligrosa que cualquier gobierno puede enfrentar. No enemigos externos ni rebeldes internos, sino la silenciosa comprensión de los ciudadanos comunes de que en realidad no nos necesitan tanto como les hemos convencido. Las tres cabezas del Dr. Kelvin se movían en direcciones completamente diferentes, señal de un grave trastorno cognitivo. Pero eso significaría que la amenaza que has identificado somos nosotros, concluyó Maya con suavidad. Todo el complejo político, académico y militar que representa a esta academia. No estamos protegiendo la paz galáctica. Estamos perpetuando las condiciones que hacen imposible la paz al insistir en que los problemas complejos requieren soluciones complejas gestionadas por instituciones complejas. Señaló a sus compañeros candidatos. Todos en esta sala han sido entrenados para ver amenazas que deben gestionarse, en lugar de problemas que podrían resolverse por sí solos si simplemente dejáramos de interferir. Nos han condicionado a creer que nuestro análisis es esencial, nuestra supervisión es necesaria y nuestra intervención es inevitable. Los 4 ojos de Bexprime parpadeaban en patrones completamente diferentes, otra señal de extrema angustia. ¿Sugieren que la solución a la inestabilidad regional es no hacer nada? Sugiero que la causa de la inestabilidad regional podría ser nuestra insistencia en hacer algo, respondió Maya. Cada vez que identificamos una amenaza y preparamos una respuesta,
creamos nuevos problemas que requieren nuevas respuestas. Es un ciclo que se perpetúa y que solo beneficia a las instituciones que existen para gestionarlo. La verdad de sus palabras comenzaba a calar, y las mentes tácticas reunidas de la galaxia descubrían que su mejor análisis los había llevado a identificar el objetivo completamente equivocado. La verdadera amenaza no se escondía en las sombras ni conspiraba en secreto. Estaba sentada en la tercera fila, explicando con calma por qué todo lo que creían sobre la seguridad, la estabilidad y su propia importancia podría estar fundamentalmente equivocado. Y lo más aterrador era que ella podría tener razón. La sala de exámenes permaneció paralizada en un silencio atónito durante exactamente 47 segundos. La teniente Griggs contaba, porque su especie procesaba el impacto mediante una medición precisa del tiempo, y este fue sin duda el momento más impactante de su carrera. Eso es. El comandante Vexprime sobresaltó, luego se detuvo, sus 4 ojos parpadeando en secuencia como un semáforo defectuoso. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Maya Torres se encogió de hombros, un gesto que de alguna manera logró transmitir tanto acuerdo como total indiferencia hacia su opinión. ¿Lo es? Déjeme preguntarle algo, comandante. ¿Cuándo fue la última vez que evitó una guerra? Sí, ¿qué clase de pregunta es esa? Una simple. Lleva en el servicio militar. ¿Cuánto? ¿32 años? Su historial muestra participación en el conflicto de Belton, las disputas comerciales de Zephyrian y el reciente incidente de Shadowfang. 3 intervenciones importantes, 3 victorias decisivas para la paz galáctica. Vexprime se irguió, su banda ceremonial brillando de orgullo. Exactamente. Mantuvimos la estabilidad mediante acciones decisivas. ¿Y cuántos de esos conflictos existían antes de que se anunciaran sus intervenciones? La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube de gas tóxico. La cabeza del Dr. Kelvin detuvo su angustiado tambaleo. No estoy seguro de comprender la relevancia de esa pregunta. Maya activó otra sección de su pantalla, mostrando comparaciones de líneas de tiempo que hicieron que varios candidatos se inclinaran hacia adelante en sus asientos. El conflicto de Belton comenzó 3 días después de que el Consejo de Defensa Galáctico anunciara nuevos protocolos de seguridad para el borde exterior. La disputa comercial Zephyria comenzó inmediatamente después de una concentración militar en su sector. Y los piratas Colmillo Sombrío no existieron como fuerza organizada hasta 6 meses después de que esta academia graduara a su mayor generación de analistas tácticos. 699, el líder del equipo creyano, emitió un sonido como el de un cristal rechinando. Correlación no implica causalidad humana. No, pero sí sugiere patrones que vale la pena examinar, respondió Maya amablemente. Especialmente cuando esos patrones se repiten en 47 sistemas diferentes durante las últimas 2 décadas. Sacó un análisis exhaustivo que ninguno de los otros candidatos había considerado relevante para el examen. Todos los conflictos importantes en la región de la nebulosa hélice han seguido la misma secuencia. La evaluación militar identifica una amenaza potencial. Se despliegan recursos para monitorear la situación. La población local toma conciencia del monitoreo. La tensión aumenta. El conflicto se vuelve inevitable. Se toman medidas decisivas. Se restablece la estabilidad hasta que comienza el siguiente ciclo de evaluación. La incómoda verdad se propagaba por la sala como un virus. Varios candidatos revisaban sus propios análisis con expresiones de creciente horror. Pero así es como funciona la seguridad, protestaba semanalmente el teniente Graeke. Se identifican las amenazas antes de que se vuelvan inmanejables. Preguntó Maya. ¿O se crean amenazas tratando a poblaciones pacíficas como enemigos potenciales? Señaló el mapa estelar que aún brillaba ante cada candidato. Miren sus análisis.
Todos identificaron grupos armados, presiones económicas o movimientos políticos como amenazas que requieren intervención. Ninguno se planteó la pregunta obvia: ¿por qué siguen apareciendo estas amenazas en zonas donde ya hemos establecido la paz? La delegación valoriana susurraba entre sí en su lenguaje áspero y gutural. Sus rostros escamosos mostraban expresiones que se traducían aproximadamente a: «Oh, vacío, llévanos a todos». La poesía que leías, dijo de repente el doctor Kelvin, con una voz apenas superior a un susurro. ¿Qué te decía? Maya sonrió y, por primera vez desde que comenzó su presentación, pareció genuinamente complacida. Me decía que los ciudadanos de la región de la nebulosa hélice llevan siglos escribiendo sobre sus sueños, sueños de exploración, cooperación y coexistencia pacífica. Pero en los últimos 20 años su poesía ha cambiado. Ahora escriben sobre vigilancia, sospecha y el miedo constante de que sus vecinos sean enemigos disfrazados. Sacó ejemplos, traducidos a la escritura galáctica estándar. Aquí hay un verso de Cala 7, escrito el mes pasado. Los vigilantes vinieron para protegernos. Pero ahora nos observamos, preguntándonos quién de nosotros parece peligroso a ojos distantes que solo ven amenazas donde antes crecía la amistad. Las palabras impactaron las mentes tácticas reunidas como golpes físicos. Y aquí hay uno de nueva cosecha. Cuentan nuestras naves y miden nuestro comercio, buscando patrones en nuestro pan de cada día que podrían significar la perdición para desconocidos que nunca hemos conocido, hasta que nosotros también empezamos a ver enemigos en cada rostro desconocido. El Vexprime emitía ahora pequeños sonidos de angustia, propios de su especie, al enfrentarse a la disonancia cognitiva. Sugieres que nuestras medidas de seguridad están generando inseguridad. Sugiero que tus medidas de seguridad funcionan tal como fueron diseñadas, respondió Maya. Crean un estado de tensión permanente de bajo nivel que justifica su propia existencia, a la vez que impide el desarrollo natural de la cooperación intersistémica. Activó la última sección de su análisis, mostrando modelos de proyección que hicieron que todo el panel de evaluación se reclinara en sus sillas. Si las tendencias actuales continúan, la región de la nebulosa hélice experimentará una escalada de conflictos durante el próximo siglo. Cada guerra será mayor que la anterior, cada pieza más frágil, cada intervención más necesaria. Las proyecciones eran matemáticamente elegantes y aterradoramente plausibles. Sin embargo, continuó Maya, si la supervisión militar se retirara gradualmente durante los próximos 5 años, permitiendo que el intercambio económico y cultural natural se desarrollara sin vigilancia, los modelos sugieren algo diferente. Las nuevas proyecciones mostraban una región de cooperación y prosperidad sin precedentes. Se acabarían los piratas, porque las rutas comerciales estarían protegidas por cooperativas comerciales. No más disputas territoriales, porque las fronteras se volverían irrelevantes para quienes se consideran parte de una comunidad más grande. No más guerras por los recursos, porque compartir sería más rentable que acaparar. 699 hizo que el sonido creyano fuera imposible. Los modelos asumen que actores racionales toman decisiones informadas, protestó. Pero los seres no son racionales. Se dejan llevar por el miedo, la codicia y las lealtades tribales. ¿De verdad?, preguntó Maya. ¿O han aprendido a dejarse llevar por esas cosas porque eso es lo que nuestro paradigma de seguridad espera de ellos? Mostró un análisis cultural de sistemas fuera de la región de la nebulosa hélice, zonas donde la presencia militar era mínima. En regiones donde el Consejo de Defensa Galáctico solo mantiene puestos de observación simbólicos, la cooperación interespecies es la norma. Los ciudadanos se centran en el comercio, el arte y el desarrollo tecnológico. Los conflictos se resuelven mediante la negociación y el compromiso.
Pero esos son sistemas pacíficos, objetó el teniente Grieg. No enfrentan las mismas amenazas. ¿No es así? ¿O se enfrentan a los mismos desafíos? Pero responden de forma diferente porque no han sido entrenados para ver todo como una amenaza potencial. Meyer extrajo datos comparativos que dejaban clara la distinción. Los sistemas con una fuerte supervisión militar reportan un promedio de 12 incidentes de seguridad al año. Los sistemas con mínima supervisión reportan un promedio de 2. La diferencia no radica en los desafíos que enfrentan, sino en cómo los interpretan y abordan. La sala de exámenes se llenó del sonido de los candidatos revisando frenéticamente sus propios datos, buscando fallos en el análisis de Meyer. No encontraron ninguno. Las 3 cabezas del Dr. Kelvin se movían en perfecta sincronización, señal de que su especie se acercaba a un momento de profunda comprensión. Estás diciendo que hemos creado una profecía autocumplida. Al esperar amenazas, hemos creado las condiciones que las hacen inevitables. Digo que has construido una máquina que convierte la fricción social normal en conflicto armado y luego se felicita por gestionar la violencia resultante, respondió Meyer. Pero sin instituciones de seguridad, protestó desesperadamente la comandante Bexprime, habría caos. Desastres naturales, escasez de recursos, accidentes tecnológicos, ¿quién coordinaría las respuestas a las emergencias reales? La sonrisa de Meyer se volvió casi amable. Las mismas personas que coordinan las respuestas ahora, solo que lo harían de forma más eficiente, porque no tendrían que hurgar en burocracias militares diseñadas para la gestión de conflictos. Mostró datos de respuesta a desastres de ambos tipos de sistemas. Cuando las erupciones solares impactaron el sistema andoriano el año pasado, los equipos de respuesta civil controlaron la situación en 6 horas. Cuando erupciones similares impactaron el sector militarizado Kepler, se necesitaron 3 días para coordinar la respuesta, porque todo tenía que pasar por los canales de seguridad adecuados. La evidencia era abrumadora, innegable y absolutamente devastadora para todo lo que las mentes tácticas reunidas habían aprendido a creer. Entonces, ¿qué propones?, preguntó Bexprime, con la voz ahora completamente apagada. Que simplemente disolvamos el Consejo de Defensa Galáctico. No propongo nada, dijo Meyer, guardando su bloc de datos con la misma eficiencia despreocupada que había mostrado durante el examen. Me pidieron que identificara la mayor amenaza para la paz y la estabilidad galácticas. Lo he hecho. Se dirigió a la salida, se detuvo y volvió a mirar a la atónita asamblea. Lo que hagan con esa información es asunto suyo. Aunque debo mencionar que el movimiento cultural que describí, el que se ha estado extendiendo por 47 sistemas, no espera su permiso para construir la galaxia en la que quieren vivir. ¿A qué se refiere?, la llamó el Dr. Kelvin. La última sonrisa de Meyer fue radiante. Lo digo en serio. Mientras ustedes han estado ocupados buscando amenazas que combatir, ellos han estado ocupados haciendo que esas amenazas sean irrelevantes. La cooperativa nebulosa Hélice se estableció oficialmente esta mañana. 47 sistemas, marco económico unificado, responsabilidades de defensa compartidas y completamente independiente de cualquier autoridad gubernamental existente. El silencio que siguió fue diferente del anterior silencio de conmoción. Era el silencio de mentes que intentaban procesar información que desafiaba fundamentalmente su comprensión de la realidad. Se han separado, susurró el teniente Griggs. Han evolucionado, respondió Meyer. Y a menos que quieras pasar el próximo siglo librando una guerra cada vez más inútil contra gente que simplemente quiere que la dejen en paz para construir algo mejor, quizá tú también quieras considerar evolucionar. Salió de la sala de exámenes, dejando atrás a las mentes tácticas más brillantes de la galaxia para contemplar la posibilidad de que todo a lo que habían dedicado sus vidas pudiera no solo ser incorrecto, sino activamente dañino.
El comandante Vexprime miró a los candidatos reunidos, todos los cuales ahora miraban sus pantallas con expresiones de pavor existencial. Bueno, dijo finalmente, su voz cargaba con el peso de 32 años de servicio militar que podrían haber sido completamente erróneos. Supongo que deberíamos discutir cómo calificar este examen. En la distancia, pudieron escuchar la risa de Maya Torres. No era una risa cruel ni burlona. Era el sonido de alguien que había pasado 3 horas observando a las mentes más brillantes de la galaxia esforzarse por pasar por alto lo obvio, y que encontraba toda la situación más divertida que trágica. La verdadera amenaza había estado sentada en la tercera fila todo el tiempo. No porque fuera peligrosa, sino porque tenía razón. Y a veces tener razón es lo más amenazante de todo. 3 meses después, la Academia de Defensa Galáctica revisó discretamente su currículo para incluir cursos sobre paradigmas de seguridad cooperativa y resolución no intervencionista de conflictos. Los cambios fueron implementados por una nueva directora de desarrollo educativo, un puesto creado específicamente para Maya Torres, quien lo aceptó con la condición de poder trabajar desde su sistema de origen, que ahora era, oficialmente, miembro independiente de la cooperativa Nebulosa Hélice. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los involucrados. El comandante Vexprime, por su parte, se jubiló anticipadamente y abrió una pequeña cafetería en un tranquilo mundo del borde exterior donde la mayor amenaza para la seguridad era asegurarse de que el café no se enfriara. Al parecer, era mucho más feliz. Y la galaxia, lenta pero seguramente, aprendió a resolver sus problemas sin crear primero otros mayores. La amenaza en la tercera fila resultó ser esperanza disfrazada de análisis, lo cual era quizás lo más humano de todo.